Atención, señora. ¿Qué pasaría si le digo que lo que usted está tomando para aliviar su terrible dolor de cabeza podría estar ocasionando que este crezca muchísimo más? Hoy conoceremos todo sobre la automedicación y el doloroso efecto rebote. Para que lo puedan entender mejor, les hemos preparado el siguiente informe. Mírenlo, por favor. Dolor de cabeza, efecto rebote. Son cerca de 4 millones de peruanos que lo padecen. El dolor de cabeza es un malestar que ocurre hasta 15 veces al mes, llegando a durar hasta 72 horas. Pero se imagina el dolor intensificado por las mismas pastillas que ya no surten alivio. Esto es conocido como el efecto rebote. Tomar pastillas constantemente hace que el cuerpo se acostumbre a ellas, cerrando su propio sistema natural de alivio del dolor. Es así como uno se vuelve adicto a estas, sin encontrar solución a esa opresión de cabeza. El dolor palpitante hace necesario ingerir medicamentos, ya sea con o sin prescripción médica. Pero mucho cuidado, el efecto rebote puede ser peor que la enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias por el informe y ahora le daremos la bienvenida a nuestra asistente. Lupe, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Muy bienvenida. Cuéntame, Lupe. Sé por nuestra producción que tú eres una persona que sufre de dolores de cabeza. Sí. Hace 15 años que sufro de dolores de cabeza. ¿Y cómo son tus dolores de cabeza? ¿Cuánto tiempo te suelen durar? Bastante. A veces, bueno, este febrero he tenido 3 semanas. ¿Sin parar? Sin parar. ¿3 semanas de dolor constante? Constante. ¿Has estado hospitalizada? ¿En algún momento has tenido que ir a un centro asistencial? No hospitalizada, pero sí he tenido que ir a la ambulancia a inyectarme y dormir. Y a planchar y dormirte. ¿Y cuando te levantabas al día siguiente, te levantabas con dolor? Sí, más leve, pero sí, y tomando la medicación que me da el neurólogo, ¿no? O sea, tienes un médico neurólogo que te ve y te tiene, digamos, chequeadita. Sí. Cuando empezó el dolor me hicieron unas pruebas, porque como vino de repente, pensaron que pudo haber sido... Que incluía tomografía, resonancia... Todas las pruebas. Todas me las hicieron pruebas. una que no me Muy acuerdo bien. cuál fue, que te meten un catéter y Angiografía, Sí. una angiografía cerebral. Sí, porque pensaron Pero que vamos a podía ser explicarles a una- nuestros amigos qué cosa es una angiografía cerebral para que tengan una idea. Debe haber sido tan intenso tu dolor y tan violento que lo que se ha hecho es se ha colocado un catéter, es decir, como una tacañita, un tubito por la arteria femoral probablemente. Ahí se conecta una sustancia de contraste para dibujar las arterias y las venas que están en el cerebro. Correcto. Y ahí se ve si es que hay una malformación arteriovenosa, si es que hay un aneurisma cerebral, que son causas de este tipo de dolores muy rebeldes de manejar. Entonces, una vez descartado lo orgánico, digamos, que no tienes ninguna malformación, que no hay ningún tumor en el cerebro ni nada de eso, se diagnostica el tema de migraña o una cefalea global intensa. Tú tienes una medicación, pero además tú administras tus propias pastillas. Normalmente es el médico el que me da la dosis. Acá tenemos un experimento de por qué lo importante que es la medicación, en este caso de la migraña crónica o el dolor de cefalea global intensa. Miren ustedes, amigos, ¿qué les parece? Se ve bien bonito acá. Lo que queremos representar es esto que está de rojo, viene a ser lo que es el umbral del dolor. Tú me has dicho que tienes un umbral del dolor alto, es decir, tienes mucha resistencia al dolor. Entonces la idea es que en este caso, este cerebrito, mira qué bonito, está representado acá. La idea es que mientras esté por encima del umbral del dolor, esto tiende a ser tolerable, a no doler, a no molestar. Pero vamos a suponer que uno comienza a tener dolores de cabeza porque va bajando este umbral, o sea, se va nivelando esto hacia el umbral del dolor. Entonces nosotros vamos a ir abriendo acá, por ejemplo, y vamos a ir viendo cómo eventualmente
al bajar este nivel comienza a haber dolor. ¿Y qué es lo que hacen las medicinas para el dolor? Tratar de no llegar acá. Entonces lo que hacemos con las medicinas que uno toma es volverle a poner y evitamos que el dolor llegue al lugar donde comienza a iniciarse el umbral del dolor. La idea es manejarlo. Si vemos que nuevamente esto está así, repetimos y cada uno de estos termina siendo algún medicamento. Por eso incluso hay mezcla de medicamentos y con eso eventualmente estamos evitando caer en este umbral del dolor. Pero llega un momento en que ya como que no hay marcha atrás. Ya uno ha llegado a este nivel, a este umbral del dolor. ¿Qué medicamentos uno debe tomar para este tipo de cuadros? La solución. En primer lugar tenemos medicamentos de bajo riesgo, medicamentos de mediano o moderado riesgo y medicamentos de alto riesgo. Lo que pasa es que los medicamentos de bajo riesgo son de venta libre en las farmacias. El tema está cuando uno comienza a tomarlos sin haber investigado propiamente su dolor. Lo que has hecho tú, tomografía, resonancia, incluso un procedimiento vascular y al final has llegado a un tratamiento con lo que estás manejando relativamente bien tu problema. Pero hay otras personas que tienen esto y la verdad es que nosotros lo que queremos explicar es que tenemos distinto tipo de medicamentos para la migraña. Digamos que este medicamento es de bajo riesgo y básicamente es ibuprofeno, un antiinflamatorio con efecto analgésico y efecto antipirético, es decir, baja también la fiebre. Por eso lo podemos tomar cuando hay un dolor de cabeza asociado a fiebre, que es algo frecuente también. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos antiinflamatorios tienen problemas serios de irritación de la mucosa gástrica. Entonces, si uno abusa y comienza a tomar más del límite establecido por tu doctor o por uno mismo, ya que esto no requiere receta médica eventualmente, puede estar causando otro problema aparte del hecho de poderte quitar el dolor de cabeza. Riesgo moderado. Son los medicamentos que el médico te indica para tomar cuando uno tiene migraña. Estos son medicamentos que requieren una receta médica y a veces se tienen que mezclar dos por un efecto sinérgico, es decir, se suman las potencias y los efectos y eso ayuda a que bajen o que disminuyan o que desaparezcan las crisis migrañosas. Pero hay otros medicamentos que son de alto riesgo. Entre ellos tenemos la ergotamina, la aspirina y la cafeína. Muchos de estos medicamentos, acá tenemos ergotamina, aspirina y cafeína. Por ejemplo, la aspirina licúa la sangre. Y hemos visto que personas que tienen la sangre muy licuada al recibir, por ejemplo, un golpe en la cabeza pueden tener una hemorragia. La ergotamina y la cafeína producen gastritis y además producen cierto grado de tolerancia y un efecto muy importante que se llama el efecto rebote. Y esto es lo que quisiera explicarles, que cuando uno comienza a tomar muchas medicinas, llega un momento en que el cuerpo ya no hace caso. Entonces se requiere un poco más de dosis para poder lograr el efecto que se tenía antes. Por eso uno comienza a veces tomando 2 pastillas, luego toma 4, luego toma 6 y luego toma 8 pastillas que a la larga van a producir un problema muy serio de farmacodependencia y de mal manejo de los umbrales del dolor. Totalmente. Por ejemplo, hay otro tipo de cosas que uno puede hacer para evitar esto. Por ejemplo, cambiar hábitos de vida, porque sabemos que hay ciertas sustancias que tienden a producir dolor de cabeza. Vamos a mencionarlas porque están en todos los libros y habría que mencionarlas. En primer lugar, por ejemplo, el vino tinto, por los taninos, quesos maduros, en algunos casos el chocolate. Y por último, efectos menstruales en la mujer, efectos hormonales que producen temas de la regla. Básicamente esos son desencadenantes de las migrañas, así que hay que mejorar. Yoga, deporte, ejercicio, dormir bien, comer sano. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, Lucas. Vamos a mirar acá. Vamos a abrir.